Capítulo 13. Noticias en el diario. A la mañana siguiente, Drigo mordisqueaba una tostada con la mirada perdida, cuando escuchó la voz de su padre que le anunciaba: «Rodrigo, mamá y yo tenemos una sorpresa para darte. La tía Griselda regresa pasado mañana a la capital. Decidimos llevarla en el auto y de paso dar un paseo por Buenos Aires. ¿Qué te parece?» Drigo dejó la tostada, miró la cara satisfecha de su padre y en lugar de responder preguntó: «¿Por qué me dijiste que lo del enano del árbol hueco era un invento tuyo?» «Porque era un invento», le respondió el padre, sorprendido por la pregunta. «Pero no era ningún invento», insistió Drigo, y le habló sobre el encuentro que habían tenido la tarde anterior. La primera en reaccionar fue su mamá. «¿Se metieron solos en la selva?», gritó alarmada. «Solos no, nos llevó Kroll». «¿Qué Kroll? ¿Quién es Kroll?» «El hombre bajito, el enano, pero no le gusta que lo llamen así, prefiere que lo llamen por su nombre. Necesitaba nuestra ayuda para resolver un problema que...» Drigo se calló al ver que los padres lo miraban con el ceño fruncido. La madre enseguida soltó su enojo. «Vamos, Drigo, no busques excusas. Te dije 1000 veces que no deben ir a la selva solos. ¿Qué historia es esa?» El padre procuró calmar a su esposa. «Déjalo, Sandra, está inventando. Quiere hacerme una broma por algo que le conté el otro día en la plaza», explicó. Drigo iba a aclarar, pero se detuvo. Dijera lo que dijera, no le creerían. Y no tenía pruebas que pudieran mostrar que lo ocurrido era cierto. «Igual prométeme que nunca se van a meter solos en la selva, con los peligros que hay ahí», insistió la madre. Sí», contestó Drigo, y su murmullo se deshizo en el aire. Los padres dieron término a esa conversación y siguieron hablando de los preparativos del viaje. Sobre la mesa estaba abierto el periódico de ese día. Rodrigo leyó una noticia que le llamó la atención. «Misterios en la selva de Villa Elvira. Agencia El Heraldo. Luces llamativas, fogonazos y sonidos inexplicables fueron escuchados hace 3 noches en casas cercanas a la selva de Villa Elvira. Según Gualberto Rodríguez, el tour operador más conocido como el Portugués, estas luces seguidas por sonidos de difícil identificación se vienen escuchando allí desde hace varias noches, sin que pueda identificarse su origen». El comisario Balsa le restó importancia al tema, asegurando haber enviado una patrulla a la selva que regresó sin novedades. No es extraño que cerca de la época de elecciones circulen toda clase de rumores sobre la inseguridad, respondió a El Heraldo el intendente Ignacio Flores, y agregó: «Todo en Villa Elvira está bajo control y no hay motivos para alarmar a la población». La nota seguía, pero le abandonó la lectura en ese punto. Buscó la tijera, recortó ese pedazo del diario, lo dobló en 4 y guardó el papel en el bolsillo de su pantalón. Escuchó que sonaba el timbre y la voz de su mamá llamándolo: «¡Rodrigo! ¡Te busca Saralía!». Desde que se conocían era la primera vez que Saralía venía a buscarlo a su casa. Se incorporó de un salto y salió corriendo hacia la puerta. Allí estaba ella, sus ojos parecían dibujados. Eran del color de la miel, con unas chispitas verdes en el centro. «¡Qué suerte que viniste! Aquí nadie me cree», murmuró Drigo, ni bien entraron. No necesitaba explicarle de qué hablaba. «Yo en casa no conté». Él buscó en su bolsillo la noticia del diario, se la mostró y le preguntó: «¿Qué opinas?». «No sé, el diario dice que no hay motivo de alarma. Pero nosotros escuchamos las explosiones debajo del árbol. Sabemos que no son rumores, que realmente pasa algo». Saralía le devolvió el pedazo de diario, abrió grande los ojos y dijo: «Violeta encontró un artículo en internet que lo explica todo. Dice que en la selva hay unos hongos Slapiduius o algo así. Estos hongos despiden un vaho que provoca alucinaciones. Dice que lo que nos pasó fue que olimos alguna planta de esas». «¿Plantas? ¿Cómo plantas?». «Son plantas. Sí, si respiras cerca de ellas, te hacen ver cosas que no existen». «¿Son drogas?».
Violeta dice que sí, dice que no solo las drogas se sacan de las plantas, los medicamentos también, hasta las cubiertas de los autos. ¿Podés creer? El caucho con que se fabrican las cubiertas se sacan de la corteza de un árbol, dice Violeta. Espera, la interrumpió Drigo, y volvió sobre el tema de los hongos. Si Violeta tiene razón, debemos averiguar si hay hongos de esos cerca del árbol. Yo no puedo creer que por oler unos hongos hayamos inventado todo, y menos que todos inventáramos lo mismo. Saralía frunció la nariz. Ahora dudaba. Drigo se sintió seguro de lo que decía y soltó. Lo que nos pasó es una aventura. Es lo que estábamos buscando. ¿Sí o no? Saralía se quedó mirándolo. Sí, pero qué raro, ¿no? Cuando formamos el club, no pensamos en una aventura fantástica, ¿o sí? Para mí es increíble, susurró, mientras abría grandes sus ojos claros como esperando que él le diera la respuesta. Pero Rodrigo no la tenía. En ese momento sonó el timbre. Era Santiago. Venía a avisar que el Gurret había llamado a una reunión. Al salir Drigo escuchó la voz de su mamá. ¡Ojo! No se metan en lugares peligrosos. Cuánto habían cambiado las cosas. Hacía unos pocos días Villa Elvira parecía el lugar más aburrido del mundo, y ahora el misterio flotaba en el aire, y los miembros del club habían entrado en ese misterio por una puerta secreta. Sabían que en ese pequeño pueblo estaba sucediendo algo que la mayoría de sus habitantes no imaginaban. Debajo de la fábrica abandonada había pasadizos que se bifurcaban, puertas que no se sabía a dónde daban, explosiones y animales fabulosos que pastaban en la selva donde oculta, entre matas espinosas, esperaba, pero a quienes esperaba, una nave espacial. Violeta hablaba de vapores de hongos, sin embargo, la emanación de los hongos llegaba también hasta la redacción del Heraldo. Las noticias coincidían con lo que ellos habían visto. Toda la atmósfera de Villa Elvira olía a inminencia de un acontecimiento, y tras ese acontecimiento estaba el Gurret buscando la verdad.